se presenta una zona con ondas teta, lo que se puede ver en la imagen inferior como un asterisco. Entonces, esas ondas teta son características de una etapa de N1, etapa no REM de N1. Y en esta etapa, el tono muscular lo encontramos disminuido, un tono intermedio, y sobre todo lo que caracteriza la etapa 1 es que aparte de que es fácil despertar, se presentan lo que son las alucinaciones hipnagógicas, que son alucinaciones relacionadas a las actividades anteriores al sueño. Y también esa sensación que es común de caerse se produce en la etapa N1 del sueño. Y como les dije, es una etapa que dura poco tiempo, entre 25 a 35 minutos, y es fácil de despertar. Siguiente, por favor. En la etapa N2 del sueño, también se le conoce como la etapa principal del sueño no REM. En la imagen superior, es importante porque en esta etapa del sueño es donde se produce la consolidación de la memoria. En este periodo existe un fenómeno importante que viene a ser la supresión de señales sensoriales. Y lo que lo caracteriza la etapa N2 de la no REM es que se presenta lo que son los usos del sueño, que lo podemos ver en asteriscos, y se presenta los complejos K, que lo podemos ver con flechas rojas. Entonces, la importancia de esto es que en esta etapa, que es una etapa de supresión de señales sensoriales, si a la persona que está en este periodo de sueño se le somete, por ejemplo, a sensaciones auditivas, se va a presentar lo que son los usos del sueño, porque es lo que refleja. Y si va a recibir o percibir sensaciones táctiles, va a ser lo que aparezca el complejo K. Sí, no. En relación a la última etapa del sueño no REM, tenemos la etapa N3, que se le conoce como el sueño profundo no REM. Es la última etapa del sueño no REM. Y en esta etapa podemos ver la presencia de lo que es en la parte superior, de lo que son las ondas delta. Y lo que es importante en este periodo del sueño es que se presenta sobre todo los sonambulismos. Siguiente, por favor. Ya entonces, la etapa del sueño REM. Esta etapa también es conocida como el sueño paradójico. Tiene ese nombre sobre todo porque, como se ve en la imagen, en la parte superior tenemos la presencia de lo que son ondas alfa. Entonces, las ondas alfa, como ya les había dicho anteriormente, se presentan sobre todo en personas que están despiertas, ya sean ondas alfa o ondas beta. Pero en esta etapa en la que la persona está durmiendo y ha entrado en un sueño REM, se presentan las ondas alfa. Entonces, quiere decir que la actividad cerebral es similar a la que cuando una persona está despierta, e inclusive en el sueño REM la actividad de sus ondas alfa es mayor que cuando está despierta. Entonces, es por eso que se le conoce como el sueño paradójico. En este periodo del sueño, se pierde sobre todo el tono muscular está bajo, la frecuencia cardíaca que normalmente estaba regular en la etapa no REM, en este periodo se hace irregular y también se pierde lo que es la capacidad de controlar lo que es la temperatura corporal. Siguiente, por favor. Entonces, ya. En relación a los ciclos del sueño, se tiene que mencionar que el tiempo que dura en promedio un periodo de etapa no REM es entre 70 y 80 minutos. Y el REM varía, sobre todo en relación a lo que es la edad. Y generalmente en una noche completa, los ciclos del sueño suelen ser 4, 5 y 6, se consideran normalmente. Pero en relación a la imagen, los efectos del envejecimiento en relación a la duración de los sueños es variable. Por ejemplo, en un neonato de 15 días podemos ver que su periodo de sueño, el tiempo es 16 horas, de lo que representa un 50% el sueño REM. Y en base a que una persona va aumentando los años, por ejemplo, en una niñez, que puede dormir en promedio 11 a 10 horas, su sueño REM apenas es del 20% en relación a la vejez, donde de las 6 horas que duerme, apenas solo el 15% es un sueño REM. Entonces existe una variabilidad en relación al tiempo y a la duración de este.
Siguiente, por favor. Ya. En relación a lo que es el control del comportamiento del sueño, existen dos mecanismos importantes, sobre todo el mecanismo circadiano y el mecanismo homeostático. El mecanismo circadiano es el que se considera sobre todo el reloj principal. En mamíferos, este está ubicado en lo que es el núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo anterior, y este ritmo del sueño está influenciado sobre todo a través de señales ambientales llamadas sincronizadores, los cuales ajustan lo que es el reloj principal. Estos sincronizadores vienen a ser sobre todo la alimentación, la actividad física, pero sobre todo el más importante viene a ser la luz. Esta información lumínica se transmite lo que es al núcleo supraquiasmático, principalmente a través de los tractos retinohipotalámicos, y esta información llega a lo que es a la glándula pineal. Este estímulo lumínico inhibe lo que es la secreción de la melatonina, que es una hormona que promueve lo que es el sueño. Y en relación a los mecanismos homeostáticos, el sustrato que media la presión para dormir es desconocido hasta la actualidad, pero se ha propuesto que la adenosina tendría ese papel importante y se relaciona especialmente con la cafeína, ¿no? Que es un agente que se conoce que mejora la vigilia y es un antagonista de los receptores de la adenosina. Siguiente, por favor. Las pruebas de sueño realizadas comúnmente se van a utilizar diferentes instrumentos que nos ayudarán a recolectar y medir la actividad eléctrica de diferentes estructuras. El más usado es la polisomnografía, que se usa también el electroencefalomiograma y el electromiograma. Y como habíamos visto en las anteriores imágenes, se valora tanto la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el tono, inclusive hasta la saturación de oxígeno. Tenemos también unas pruebas múltiples de latencia del sueño, las cuales son utilizadas, por ejemplo, en pacientes que tengan lo que es una excesiva somnolencia. Se usa, como su nombre lo dice, para comprobar las latencias del sueño y no son muy útiles para el diagnóstico de lo que es la narcolepsia y los test del mantenimiento de la vigilia, que sobre todo mide lo que es la capacidad que tiene un individuo para mantenerse despierto durante periodos largos y es muy útil no para diagnosticar tanto trastornos, sino en personas que tengan trabajos de riesgo que necesiten mantenerse despiertos por varias horas. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, seguiremos hablando sobre los insomnios, ¿no? ¿Qué es un insomnio? Un ratito. Bueno, Hola, ¿me escuchan? sí, sí, doctor. Chicos, todos están, ¿no? Es interesante la exposición, resumida. Es importante ver la arquitectura del sueño. Bueno, el sueño debería ser tal vez eh, una especie o sea, tratarla ya como las alteraciones del sueño y el sueño tratarlas como una patología ya común. No le damos la importancia al sueño como le deberíamos dar, pero en algún momento se dará, ¿no? Cuando tengamos los implementos necesarios para ver la polisomnografía, que es lo más importante para ver las alteraciones del sueño, uno de los exámenes más importantes. Entonces, buena la exposición, creo que se ha entendido, chicos, de ahí pueden sacar o habrán sacado algunas preguntas interesantes. Se ha entendido bien las fases N1, N2, N3, el sueño REM, el sueño no REM, ¿no? Y bueno, hay una fase más del sueño, aparte del N1, N2, N3, hay una fase más que le llaman la fase R, pero es esa parte del R es parte del sueño REM, casi a la final, donde va a haber alteraciones, claro, el compañero lo ha mencionado, va a haber alteraciones de la frecuencia cardíaca, respiratoria, y la van a conocer como una fase R. Pero el resto está bien. Bueno, chicos, espero que hayan
atendido. Es muy buena ha sido muy buena el resumen que hemos tenido de este sueño. Adelante con la siguiente exposición. Bueno, continuando la exposición, ¿no? Hablaremos sobre los insomnios, ¿no? ¿Qué es el insomnio? Es la queja de la latencia prolongada del sueño, la dificultad para mantener la experiencia de un sueño no reparador o pobre. Bueno, ese deterioro en el funcionamiento del día, experimentando como falta de concentración, disforia u otros síntomas. Según la epidemiología, esa vendría a ser la prevalencia, va desde un 5% a un 30% dependiendo de los criterios usados. Los individuos que sufren insomnio tienen un índice de ausentismo en el desempleo, disminuye su eficiencia en el trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la etiología y fisiopatología tendríamos que pueden ser primarios o insomnios primarios o insomnios comórbidos. Los primarios pueden ser insomnios idiopáticos que pueden iniciar en la niñez sin causa conocida o con un curso continuo a lo largo de la vida adulta. Pueden ser insomnios psicofisiológicos que pueden ser de una respuesta maladaptativa, insomnios paradójicos que pueden ser por una mala percepción del estado del sueño, y en los comórbidos tenemos que pueden ser insomnios adaptativos asociados a un estresor agudo de breve duración y se resuelve quitando el estresor. Por no tener de insomnios de una higiene inadecuada del sueño debido a los tiempos variables de despertares. Insomnios debidos a un trastorno psiquiátrico que puede ser acompañados de una depresión, trastorno bipolar, ansiedad o psicóticos como esquizofrenia o esquizoafectivos. Insomnios también debidos a una droga o sustancias como pueden ser el uso de antidepresivos, bloqueadores beta, diuréticos, alcohol, anfetaminas o opiáceos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se vendría a realizar el diagnóstico, no? Y el diagnóstico bueno, se debe hacer una distinción entre los diferentes tipos de insomnio. Esto se apoyará gracias a una buena historia clínica, un examen físico y se lograrán descartar diferentes patologías, ¿no? Bueno, ¿qué debemos hacer? Primero, en la historia clínica, una historia clínica detallada debería tener las quejas específicas del insomnio, patrones de sueño despertares, síntomas del día, y podríamos usar la escala de Epworth, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh o inventario de depresión de Beck, ¿no? Dale un hito, por favor. Bueno, esta sería, ¿no?, la escala que se podría observar, ¿no? ¿Con qué frecuencia está sonoliento? ¿Qué queda dormido en cada una de las siguientes situaciones? Bueno, acá tendríamos, ¿no?, que son 8 eh, escalas que podríamos ver, ¿no? Que podría ser citado leyendo, donde 0 podría ser, digamos, nunca, 1 una baja frecuencia, 2 moderada frecuencia o 3 alta frecuencia. Esa sería la escala, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los estudios patológicos o histopatológicos, veremos que el insomnio no tiene ninguna patología importante a nivel del sistema nervioso central que podremos identificar, ¿no? Lo único que podría señalarnos sería el insomnio fatal, ¿no? Que es causado por un prión. Bueno, la forma familiar va a estar causada por la mutación de la guanina actina citosina, que es en el orden de la cadena, ¿no? Que esa vendría a ser en el codón 178 del gen de proteína prión. ¿Qué se debe iniciar en la histopatología? Que primero se debe iniciar que va a haber una pérdida de las neuronas del 50% en los núcleos anteriores, ventrales y medio dorsales del tálamo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se vendría realizando el tratamiento del insomnio? Podría hacer una terapia congénita conductual y una farmacoterapia, ¿no? Que podría ser con benzodiazepinas.
La TCC tiene remisiones más duraderas, pero toma mucho más tiempo para el paciente, ¿no? Realizarlas. Y a veces el paciente va a abandonar estas porque no tiene tiempo o deja de asistir continuamente, ¿no? A las terapias. Y el insomnio comórbido es necesario tratar la comorbilidad misma, ¿no? O sea, aparte del insomnio, la enfermedad que afecta eh, el insomnio, que ya está acompañado. Bueno, ¿qué elementos básicos debería tener un TCC? Una terapia de control del estímulo vendría a ser primero ir a la cama cuando se tiene sueño, no hacer otras actividades en la cama como comer, ver televisión, ver tu celular. No se puede dormir después de 20, si no se puede dormir después de 20 minutos, se deja la cama y se realiza otra actividad relajante, somnoliento. Dejar la cama cuando se tiene impresión subjetiva de que han transcurrido 20 minutos de vigilia. Y dos, también la terapia de restricción de sueño, que vendría a ser limitar el tiempo en la cama para el tiempo total estimado de sueño, que no vendría a ser no menos de 5 horas, ¿no? Establecer un tiempo constante para levantarse, aumentar el tiempo en la cama de 15 minutos cuando la eficacia estimada de sueño alcanza 90% por el registro del sueño. Siguiente, por favor. Eh, Bueno, estos serían, ¿no?, los fármacos aprobados por la FDA para el uso del insomnio, ¿no? Que vendría a ser todos los que podríamos poner, ¿no? Más que todo el sulpiram, tralosan, eh, temnosan, estazolan. Siguiente, por favor. Bueno, las hipersomias de origen central, ¿no? Que vendrían a ser trastornos que tienen una queja primaria de somnolencia en el día que no se puede atribuir a la interrupción del sueño nocturno o a los ritmos circadianos desajustados. El siguiente, por favor. Vendría, no sé, bueno, tendríamos primero la narcolepsia con cataplegia, ¿no? Que la definición que es la narcosis, que vendría a ser de griego narcosis, no estadounidense, en la Baneni, que es agarrar. Este término va a ser empleado por Gileniau en 1880. La prevalencia de narcolepsia con cataplegia varía dependiendo del país y del grupo étnico, bueno, que podrían ser en estudios europeos que se realizaron entre 0.02 o 0.06% de la población. Y si es que esto ocurre, puede haber una incidencia mayor si es que hay un familiar que podría ser entre 4.3 a 9.9, ¿no? Por ciento. Siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología de la narcolepsia puede ser inmunomediada, ¿no? Porque va a haber un marcador ALH, DQB1, ocurriendo esto más que todo en el 90% de los pacientes. Más que todo, va a haber los péptidos hipocretina 1 y hipocretina 2 son estimulantes y promueven la vigilia mediante de receptores de la diversidad de grupos neuronales del sistema nervioso central. Bueno, en estos pacientes va a haber una pérdida de las neuronas que secretan estas, ¿no?, sustancias que neuronas hipocretinas en el hipotálamo lateral. Siguiente, por favor. Eso vendría a ser más que todo fisiopatología en narcolepsia. Siguiente. Bueno, las características clínicas va a ser primero, van a tener 4 pilares, ¿no? Que es la somnolencia excesiva del día, la cataplegia, parálisis de sueño, las alucinaciones. Y uno quinto que vendría a ser el sueño nocturno alterado, ¿no? Todo esto va a estar relacionado con el REM, ¿no? Primero, la somnolencia excesiva en el día va a ser que varias veces al día puede ocurrir que el paciente, mientras come, habla, le puede dar un cansancio excesivo y va a tener una siesta entre 10 a 30 minutos. Y esto más que todo va a ser de reparador. La cataplegia va a ser que va a haber una atonía, ¿no?, en el sueño REM, en un estado de alerta. Son desencadenados a menudo por emociones positivas como la euforia, sorpresa, o puede ser también por emociones negativas como puede ser la ira, el miedo. La parálisis de sueño va a ocurrir más que todo en el inicio del sueño al despertar, en la intrusión de la atonía de sueño, en la vigilia, no poder moverse, hablar a pesar de estar despierto, sensaciones de asfixia, ¿no? Y por último, tenemos las alucinaciones, que eso va a ocurrir durante las transiciones de vigilia de sueño o de sueño a vigilia, ¿no? Estas alucinaciones están asociadas exclusivamente a las transiciones de despertar sueño. Y por último, y no menos frecuente, vendría a ser el sueño nocturno alterado, ¿no? Los pacientes se quejan que tienen un sueño fragmentado, que se despiertan muchas veces. Siguiente, por favor.
Bueno, narcolepsia sin cataplegia, ¿no? Primero, esto vendría a ser el 10% de las narcolepsias, como ya lo presentamos. Estos generalmente van a tener un inicio generalmente en la adolescencia y la patogénesis y fisiopatología son desconocidos. Siguiente, por favor. La hipersonolencia idiopática con tiempo de sueño largo o corto. Esto va a ser más que todo diagnosticado en personas adultas. Esto se va a caracterizar porque va a tener tendencias siestas que son largas y no son reparadoras. Va a haber una ausencia de fenómenos asociados a REM, cataplegia, las alucinaciones y parálisis de sueño, que como ya lo dije anteriormente, y la patogénesis y la patología va a ser desconocida. En esta patología, más que todo, el tiempo de promedio de sueño va a ser mayor a 10 horas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá podríamos hacer un diagnóstico diferencial de la narcolepsia y de la hipersonia idiopática, ¿no? Donde la narcolepsia con cataplegia va a ser la duración de la siesta, como ya dijimos, de 10 a 30 minutos. El sueño va a ser reparador y otros síntomas que se puede agregar podría ser que podría presentar antes de dormir o después de dormir parálisis de sueño o alucinaciones. Yeah. Y en la narcolepsia con cataplegia puede ser también corta, de 10 a 30 minutos, va a tener un sueño reparador, pero la diferencia es que no va a tener la cataplegia, ¿no? La hiperinsomnia idiopática más que todo va a ser larga y no, el sueño no va a ser reparador y va a tener un sueño prolongado, nocturno prolongado más de 10 horas, y la hiperinsomnia idiopática sin tiempo largo de sueño puede ser variable, ¿no? Y el sueño no va a ser reparador y el sueño nocturno no va a ser prolongado. Siguiente, por favor. Bueno, tratamiento de narcolepsia y hipersonia idiopática. ¿Cómo podríamos hacer el tratamiento? Primero, tendrán que fomentar una buena higiene de sueño, ¿no? Evitar la privación de sueño, dormir adecuadamente. Si es que vas a la cama, tienes que ir a dormir, no agarrar tu celular, no ver la televisión, no comer. Tener siestas estructuradas en el día. Y podríamos usar también estimulantes farmacológicos. Y por último, ¿no? Agentes de la supresión de la cataplegia, ¿no? Siguiente, por favor. Esos tendrían todos los fármacos, ¿no? Que podríamos usar en la cataplegia y también en estimulantes farmacológicos como, bueno, puede ser la impramina, la propionpramina, protriptilina, fluoxetina, venlafaxina. Y cuando hay una cataplegia y somnolencia excesiva en el día, podría usarse el citrato de sodio, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, ¿no? Hablando sobre el síndrome de Clevin, ¿no? Es un síndrome raro de la hipersomnia recurrente en un primer episodio que dura entre 7 a 21 días y recurrencias con una duración de 5 a 10 días. Esta va a ser una prevalencia de 1 en 1 millón. Va a haber una predominancia masculina de 2 a 4 a 1, más que todo en los varones. Y esta se va a establecer en la segunda década de vida, ¿no? La patogénesis y fisiopatología son desconocidas aún y esta va a ser una impresión de característica de que el paciente va a tener entre 16 a 18 horas de sueño en 24 horas, ¿no? El paciente se va a caracterizar por tener una hipersexualidad con comportamientos inadecuados, va a tener confusiones, alucinaciones, irritabilidad y agresividad. Y mejor tratamiento farmacológico que se ha visto hasta el momento viene a ser el modafinilo de 200 miligramos al día asociado a ácido valproico o a amantadina. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, esto dentro de lo que es el trastorno de sueño, vamos a también tener lo que es el trastorno de movimiento relacionado con el sueño. Este más que todo se va a caracterizar ya sea por movimientos relativamente simples, estereotipados, repetitivos y van a ser predominantes durante el sueño, ¿no? Los movimientos pueden causar ya sea alteraciones de sueño nocturno o síntomas en el día. Dentro de estos trastornos de movimiento vamos a tener lo que son el síndrome de las piernas inquietas, el trastorno de movimiento periódico de las piernas, el bruxismo relacionado también con el sueño, ¿no? El síndrome de las piernas inquietas y el trastorno de movimientos periódicos de las piernas, más que todo el síndrome de las piernas inquietas, van a tener una recurrencia de movimiento periódico de lo que son las piernas en el sueño y durante la vigilia, ¿no? A diferencia del trastorno de movimiento periódico de las piernas, este va a ocurrir solamente durante lo que es el sueño y va a tener una ausencia de síntomas durante lo que es la vigilia.
vamos a tener algunos criterios, ¿no? que vamos a utilizar para diagnosticar lo que son estos síndromes. En cuanto al síndrome de las piernas inquietas, vamos a tener criterios que son esenciales y necesarios para lo que es un diagnóstico, que es un deseo de mover lo que son las piernas, ya sea acompañado generalmente de sensaciones incómodas o causado prestas. Va a tener un inicio o empeoramiento durante lo que son los periodos de descanso o de inactividad. Va a haber un alivio total o parcial, ya sea de movimiento de piernas o caminando, y va a haber un inicio o empeoramiento por lo que son las tardes o las noches, ¿no? Otros criterios que no son requeridos, pero sí van a estar presentes, que ayudan a lo que es el diagnóstico, van a ser lo que son los antecedentes familiares positivos, una recurrencia de movimiento periódico de las piernas en el sueño y posiblemente en lo que son las vigilias, y una respuesta clínica a lo que son los agentes dopaminérgicos, ¿no? En cuanto a los criterios para lo que es el trastorno de movimiento periódico de lo que son las piernas, vamos a tener más que todo una demostración de lo que son los movimientos periódicos de las piernas, en lo que es la polisomnografía, un índice elevado de lo que son los movimientos periódicos de las piernas, que se recomienda lo que son mayores a 15 para los adultos y mayores a 5 para lo que son los niños, ¿no? Va a haber las alteraciones del sueño o la fatiga. La clínica va a ser en el día, donde deben estar presentes, ¿no? Va a haber una interrupción del sueño del compañero de la cama, de lo que son los movimientos periódicos de las piernas, que no va a ser más que todo un criterio de diagnóstico. Ya. En cuanto al trastorno de movimiento periódico de las piernas, vamos a tener los movimientos de las piernas que van a estar más que todo asociadas en el despertar por una respiración ya sea desordenada del sueño, o la diferenciación entre lo que son los despertares debido a lo que es una respiración desordenada del sueño y los despertares del movimiento periódico de las piernas, ¿no? Ocasionalmente puede ser difícil. También puede ver lo que es una disfunción de lo que es una médula espinal que causa ya sea espasmos de lo que son los flexores en lo que son las extremidades inferiores. Puede ver una epilepsia nocturna o una epilepsia mioclónica, ¿no? Dentro de ellos vamos a tener movimientos reiterados del dedo gordo del pie, flexiones del tobillo, flexiones de lo que es la rodilla y cadera, en cuanto a movimientos de ambas extremidades, y se puede también producir en un sueño ligero, ¿no? Este diagnóstico se puede dar de 4 o más contracciones musculares consecutivas, ya sea de 9 o de 5 a 90 segundos, ¿no? De duración. En cuanto al bruxismo relacionado con lo que es el sueño, esto va a ser más que todo una actividad oral que va a estar caracterizado por lo que es un rechinamiento o apretamiento de lo que son los dientes durante el sueño, que va a estar asociado generalmente con lo que son los despertares del sueño, ¿no? Este va a tener una etiología y fisiopatología. La etiología que va a estar relacionada con lo que es el sueño, que se han propuesto factores que incluyen ya sea los problemas que hay con la oclusión dental, la tensión y la ansiedad, la presencia de excesos de catecolaminas sistémicas y activación simpática. Va a haber condiciones asociadas a lo que es el aumento de los despertares, tales ya sea como fumar, el uso de cafeínas y lo que es la respiración desordenada con el sueño, ¿no? En cuanto a estas características clínicas, principalmente es el sonido de rechinamiento en los dientes o el apretamiento de los dientes durante lo que es el sueño, ¿no? El diagnóstico se puede estar basado en criterios, ya sea por reportes del sonido de rechinamiento de los dientes, que va a ser más que todo clínico, o uno o más de estos siguientes, ¿no? Ya sea un desgaste anormal de lo que son los dientes, un malestar de lo que son los músculos de la mandíbula, fatiga o dolor, y dificultades de lo que es la apertura de lo que es la mandíbula al despertar, ¿no? También pueden presentar lo que es una hipertrofia del músculo macetero, y pueden
sin mejor explicación por otro trastorno del sueño, pueden tener trastornos neurológicos o una medicación o abuso de alguna sustancia. Dentro del tratamiento vamos a tener un tratamiento más controversial, pero según estudios se ha descrito que pueden tener éxito lo que es la clonidina, las férulas oclusales y lo que es el clonazepam. Ahora vamos a hablar de lo que es un trastorno de lo que es la respiración relacionada con lo que es el sueño, ¿no? Dentro de ellos vamos a tener trastornos encontrados que pueden ser la apnea obstructiva del sueño, la apnea del sueño central, una respiración de Cheyne-Stokes y una hipoventilación relacionada con el sueño. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es la fisiopatología. Esto se va las neuronas del tronco encefálico van a estar implicadas, ¿no? Ya sea por el núcleo del tracto solitario, que estas contienen lo que es los receptores de estiramientos aferentes quimiopulmonares y lo que son las neuronas respiratorias dorsales, ¿no? Respiratorias dorsales, que estas van a disparar durante lo que es la inspiración para estimular lo que son las neuronas frénicas y van a inervar también lo que es el diafragma, ¿no? En cuanto a la médula ventrolateral, va a tener más que todo lo que contiene lo que son las células de marcapaso de lo que es la respiración, que van a generar más que todo lo que son las explosiones de punta que constituyen la fuente de lo que es el ritmo respiratorio. Y lo que son las neuronas del grupo respiratorio pontino, estas van a modular lo que es la actividad de generar lo que es el ritmo respiratorio y van a tener conexiones recíprocas con la formación reticular ventricular y lo que es el núcleo del tracto solitario, el sistema límbico, la amígdala y lo que es el hipotálamo, ¿no? En estos trastornos respiratorios vamos a tener lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que va a ser más que todo la obstrucción de lo que es la vía aérea, que va a causar lo que es apneas y lo que es las hipoapneas, ¿no? Dentro de los efectos primarios de esta apnea obstructiva ocurren más que todo en lo que es en un sistema cardiovascular, pulmonar, endocrino y lo que es el sistema nervioso central. Estos pueden ejercerse durante la variedad de síntomas que incluyen más que todo que no se limitan, ¿no? Ya van a ser a ronquidos, apneas presenciadas de lo que son los cuidadores, episodios de ahogos nocturnos, va a haber hipersomnolencias en el día, a la dificultad para mantener el sueño y lo que es una cefalea más que todo matutina. En cuanto a la fisiopatología de esto se va a dar más que todo en personas obesas y esto más que todo es una ilustración relacionada a lo que es una obesidad, en donde va a haber una distribución de la grasa corporal, ¿no? Acá podemos ver la presión crítica del colapso de la vía aérea superior y las patogenias de apnea del sueño, ¿no? Va a haber una carga mecánica y suma de lo que son las respuestas, ya sea neuromusculares, para aumentar o disminuir, ¿no? O disminuir lo que es la presión crítica. En cuanto al apnea del sueño central primario, esto va a ser comúnmente en lo que son los infantes pretérmino, va a ser muy raro en niños y en adultos. Este va a tener una fisiopatología que va a ser una respuesta más que todo ventilatoria alta para lo que es la elevación de la presión del dióxido de carbono, dando como un resultado ya sea de la tasa de respiración aumentada y una disminución excesiva de la presión del CO2 que cause la apnea, ¿no? Va a tener un diagnóstico ya sea la somnolencia y las arousales excesivas en el día, los despertares o las quejas del insomnio. Esto se va a confirmar por lo que es un
polisomnografía que van a demostrar de 5 a más apneas centrales por hora o mayores de 10 segundos de duración. En cuanto a la hipoventilación relacionada con lo que es el sueño, la hipoxia debido a los trastornos neuromusculares y la pared torácica, vamos a tener el síndrome de hipoventilación por obesidad, que van a ser las manifestaciones más comunes, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener, va a tener la causa que puede estar en cualquier nivel del sistema neuromuscular o que también puede resultar los factores mecánicos para lo que es una obesidad más que todo mórbida. La etiología se puede deber a una obesidad, anormalidades de pared torácica, cifoscoliosis o anormalidades neuromusculares, ¿no? Ya puede ser enfermedad de células del cuerno anterior, miopatías, neuropatías, apoplejía y hay algunas causas genéticas. En cuanto al diagnóstico, también se va a dar por lo que es una polisomnografía que demuestra ya la saturación de oxígeno, que va a ser menor a lo que son el 90% por más de 5 minutos en la noche. Y el tratamiento de este puede ser ya sea ventilación asistida y lo que es la traqueotomía, que puede ser necesaria en los casos severos. También dentro de ellos vamos a tener lo que es la apnea del sueño central debido al uso de drogas, la respiración de Cheyne-Stokes y lo que es un síndrome de hipoventilación central congénita, ¿no? Ya. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de los trastornos de ritmo circadiano del sueño. Siguiente, por favor. Estos trastornos se pueden producir generalmente por la interrupción intrínseca o extrínseca de la sincronía natural de nuestro medio externo y nuestro reloj biológico natural. Entre ellos vamos a tener factores extrínsecos que incluyen el cambio de trabajo por turnos, los viajes a través de los usos horarios, y entre los trastornos circadianos intrínsecos que van a incluir la fase de sueño avanzada, la fase de sueño diferida, el ciclo libre y un ciclo irregular de sueño despertar, que lo vamos a hablar más adelante. En cuanto a la neuroanatomía y fisiología del sistema circadiano, siguiente, se menciona que el principal núcleo vendría a ser el núcleo supraquiasmático, ¿no? Que es el reloj biológico central del organismo. La sincronización con el ambiente externo ocurre a través de los estímulos luminosos que viajan desde la retina vía tracto retino-hipotalámico hasta el núcleo supraquiasmático, y en la última instancia esto llega hasta la glándula pineal. El estímulo luminoso que se genera inhibe la secreción pineal de la hormona melatonina, promotora del sueño. Proporciona la sincronización de la vigilia en el día en todos los seres humanos. El resultado de las acciones del núcleo supraquiasmático también se produce diferencias en el día y en la noche, en relación a muchas funciones biológicas, como por ejemplo vamos a tener la temperatura central del cuerpo, los niveles de cortisol, y se puede medir y correlacionar con la fase del ciclo de sueño despertar. Siguiente. Vamos a tener consecuencias de interrupción del ritmo circadiano que van a incluir cinco parámetros que van a ser el deterioro cognitivo, las habilidades motoras deterioradas, la pérdida de la vigilancia, riesgos y errores de accidente, que es lo matutino y común de nuestros entornos, y un trastorno de humor, irritabilidad y energía baja. En cuanto al diagnóstico de este trastorno, vendría a ser mediante el uso de una historia del sueño y la actigrafía. Esta actigrafía es un dispositivo no invasivo que se asemeja generalmente a un reloj, ¿no? Detecta los movimientos del cuerpo y ha sido bien correlacionado con las medidas polsinográficas del sueño. En la imagen, a su derecha, podemos observar un patrón de sueño normal,
demostrando con la actinografía que se observa la falta de los movimientos de alta amplitud durante un periodo del sueño. Siguiente. En cuanto al tratamiento, bueno, vamos a tener tres pilares, entre ellos vamos a tener la melatonina, que tiene un efecto de cambio de fase y efectos hipnóticos. Esta dosificación tendría que darse despatinamente temprana, que causa avances en la fase de sueño, y una dosificación tardía o temprana en la mañana, que causa retraso en la fase de sueño. Melatonina va a tener una vida de media de 45 minutos, se puede darse de 15 a 30 minutos antes de cada hora de acostarse, y van a tener dosificación tanto fisiológica como farmacológica. Otra forma de tratamiento es la fototerapia, que es la exposición a luz brillante durante la tarde, que causa retraso en la fase de sueño. Y la exposición a luz brillante durante la mañana causa el avance de la fase de sueño también. Otra forma de terapia viene a ser la cronoterapia, que es la utilización para poder resincronizar el reloj del cuerpo en un paciente. Estos pacientes cambian gradualmente la hora de sueño durante semanas. Siguiente. Vamos a tener tipos también de estos síndromes, que van a ser primeramente el síndrome de la fase de sueño retrasada, que vendría a ser el inicio del sueño se retrasa en relación al ambiente que puede elaborar el paciente. Y estos van a generar síntomas que incluyen la dificultad para poder dormir, la dificultad para despertar en la mañana temprano. Esto es muy común en estudiantes y adolescentes, y el diagnóstico generalmente se hace por una historia detallada, por una agenda de sueño y una actinografía. El diagnóstico diferencial dentro de este grupo va a incluir que es el síndrome del sueño despertar no de 24 horas o irregular. En cuanto al tratamiento, se puede dar la melatonina en un inicio deseado de sueño, se puede dar exposición temprana de la luz y un cambio progresivo del horario de dormir y despertar y la adherencia al horario deseado una vez que éste se alcance. Otra fase es la fase del sueño avanzada, que vendría a ser el inicio del sueño, es temprano en relación al ambiente y los síntomas incluyen la dificultad de permanecer despierto en la tarde y un insomnio temprano en la mañana. El diagnóstico que se hace también por una historia detallada y una agenda de sueño y o actinografía. El diagnóstico diferencial dentro está igual que el síndrome de la fase de sueño diferido. Otras opciones de tratamiento vendrían a ser la luz en la tarde, y un esquema de sueño consiste en un cambio progresivo del horario sueño-despertar y la adherencia del horario usado una vez que este se alcance. Otra vendría a ser el despertar irregular, que va a tener etiología, que vendría a ser la disfunción del núcleo supraóptico, la enfermedad de Parkinson, traumas y encefalopatías hepáticas. El diagnóstico vendría también a ser por una historia detallada dada por una agenda de sueño y actinografía, y el tratamiento practica una buena higiene de sueño de adherencia al horario fijado sueño-despertar. Siguiente. Otra vendría a ser el ciclo libre, que bueno, este síndrome ocurre generalmente en la ceguera congénita o adquirida, en tumores pituitarios o cuando hay una inadecuada exposición a luz baja. El diagnóstico también se hace por una agenda de sueño o una actinografía. Perdón. También, bueno, el diagnóstico también se hace por una actinografía, demuestra un retraso progresivo en el ciclo de sueño despertar. El tratamiento, vamos a tener horarios prescritos, también la utilización de melatonina al inicio del sueño deseado. Otro tipo es el jet lag, que es el desajuste en la fase circadiana debido a un viaje a través del uso de horarios. El diagnóstico es establecido por una historia y síntomas de insomnio o somnolencia excesiva en el día, después del viaje a través de 2 más usos horarios. El tratamiento es gradual, en cambio de horario, de sueño despertar correspondiente al destino. Episodios de sueños importantes prescritos como siestas o con un día libre de trabajo después de la llegada.
También la utilización de melatonina o hipnóticos y una exposición de luz prolongada a fin de avanzar o retrasar el ciclo circadiano. Otro tipo vendría a ser el trabajo por turnos, que produce una desincronización forzada en el ritmo circadiano. El diagnóstico generalmente es establecido por una historia de insomnio o somnolencia excesiva en el día, asociada a un horario de trabajo recurrente, que se superpone al tiempo de sueño habitual. Vamos a tener un tratamiento progresivo, es que con un episodio de sueño importante prescrito como una fiesta antes de poder trabajar, el uso de hipnóticos o melatonina que pueden ayudar a reducir el sueño, la exposición a la luz brillante durante el cambio de día que puede mejorar el funcionamiento, y los estimulantes tales como la modafinil y durante el cambio también pueden mejorar los funcionamientos. Siguiente. Otro tema importante vendría a ser las parasomnias, que abarcan todo un comportamiento y las experiencias asociadas al sueño, que son indeseables y desagradables para el durmiente. Estas parasomnias van a estar generalmente asociadas con el proceso del sueño normal y se originan predominantemente fuera del sueño, se asocian con las etapas específicas del sueño y implican comportamientos que tienen por lo menos algún estereotipo. Vamos a tener tipos de parasomnias que incluyen el trastorno de despertarse, la parasomnia asociada al trastorno del sueño REM y otras generalmente siguiente que van a estar en un cuadro siguiente que van a estar subdivididas por grupos, las parasomnias y la etapa de sueño inicial. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, es raramente utilizar la polisonografía. El paciente y los testigos deben ser interrogados acerca de los síntomas de los trastornos primarios del sueño asociados al auraceales, tales como la respiración desordenada del sueño del paciente. Está también asociadas las que es la epilepsia del sueño, al sueño, y está a menudo en diagnóstico diferencial. Entre ellos vamos a tener la epilepsia del lóbulo frontal nocturno y otras epilepsias parciales. En la imagen podemos ver un arousal de las ondas lentas del sueño, que es el hallazgo típico asociado al despertar confusional y a los terrores nocturnos y a la sonambulismo. Siguiente. En cuanto al tratamiento, vendría a ser la prevención de lesiones del paciente, tranquilizar al paciente y a la familia acerca de estos eventos que son comunes, mejorar la calidad del sueño y disminuir la interrupción del mismo del paciente. Esto también van a tener tipos, entre ellos la parasomnia aurusales no REM, y entre ellos de despertar confusionales, que son cortos, asociados a gritos, y al estar asustados y desorientados. Son la presentación típica, y esto van a estar generalmente con un tiempo, dura generalmente 5 minutos. En cuanto al diagnóstico y al tratamiento, vamos a dar por una historia clínica, no debe haber otros síntomas asociados. Pacientes mayores de 7 a 8 años deben tener un estudio de sueño para descartar otro trastorno, y el consuelo de los padres vendría a ser el único tratamiento habitual entre ellos. Siguiente. El caminar dormido también, o también llamado sonambulismo, que ocurre cerca del 40% de los niños y es raramente visto en adultos. Su máxima incidencia vendría a abarcar a los 10 a 12 años de edad y aproximadamente el 2 a 3% de los niños son sonámbulos, ¿no? En cuanto a la clínica, el paciente se levanta de la cama, camina en su casa y a veces camina fuera de su casa, confunde ventanas con puertas y pueden caer desde la ventana y son difíciles de despertarse. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener entre ellos las convulsiones parciales complejas, epilepsias nocturnas del lóbulo frontal, distonías paroxísticas nocturnas, trastornos conductuales REM. En cuanto al tratamiento y diagnóstico, se da finalmente por una historia clínica típica, polisonografía raramente es necesaria, y la presentación es atípica, hay que realizar una polisonografía y un electroencefalograma por video durante la noche. El tratamiento, es generar, deben cerrarse las puertas y las ventanas, el uso de clonazepam y se utiliza para suprimir los eventos si ocurre con frecuencia en estos pacientes. Siguiente.
Los terrores nocturnos o pavor nocturnos, esto generalmente se da por despertares parciales fuera de onda lenta de sueño y se observa principalmente durante el primer tercio de la noche y se caracteriza por gritos de niño acompañado de taquicardia, presión arterial elevada y diaforesis. El diagnóstico diferencial vendría a ser las pesadillas, trastornos conductuales en el REM, convulsiones parciales complejas. El diagnóstico y el tratamiento, la clínica por lo general es suficiente para diagnosticar de estos pacientes. Los eventos ocurren de manera esporádica, intervención con palabras tranquilizantes y la dosificación pequeñas de diazepam o clonazepam al momento de acostarse. Siguiente. Otro vendría a ser el trastorno alimentario relacionado con el sueño, que son episodios recurrentes de comer y de beber involuntariamente durante periodos principales de sueño. Esto ocurre generalmente de 8 a 16% de los pacientes con trastornos alimentarios, asociado generalmente a sonambulismo y también asociado al uso de sedación o medicación hipnótica. En cuanto a la clínica, van a estar asociados al consumo de sustancias peculiares, no comestibles o tóxicas, asociada también a la fatiga o somnolencia, lesiones relacionadas con la preparación de alimentos, anorexia en la mañana, consecuencias adversas tales como los atracones y el aumento de peso. El diagnóstico se da generalmente por una historia clínica y el tratamiento es la discontinuación de la sedación o de la medicación hipnótica y vamos a tener opciones terapéuticas, entre ellas los agentes dopaminérgicos, topiramato, inhibidores selectivos de los receptores de serotonina. Siguiente. Otro subgrupo vamos a tener los trastornos sobreusales relacionados con el REM, entre ellos las pesadillas, que son sueños que despiertan al individuo asociados con un contenido espantoso o perturbador. Hay memorias vividas en los eventos, y también podemos verlos ahí los colores en sueños, movimientos y de paso del tiempo. Son eventos universales que comienzan en la infancia, de entre los 3 a 6 años y disminuyen con la edad. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, generalmente se hace por una historia de sueño espantoso, en la cual despierta al individuo por horas tempranas en la mañana. Se requiere polisonografía y el tratamiento requiere típicamente palabras tranquilizantes y uso de hipnóticos ocasionalmente. Y también el uso de técnicas de relajación antes del inicio del sueño. Siguiente. Y también vamos a tener los trastornos conductuales en el sueño REM, que los pacientes reportan típicamente el contenido del sueño cada vez más violentos. Se puede observar el balanceo de los brazos violentamente, un habla que parece más que una discusión. Incluso pueden salir de su cama y gritar en el pasillo. Esto se da generalmente en pacientes mayores de 60 años. En cuanto al diagnóstico, se requiere una polisonografía que demuestre las épocas del sueño REM con cantidades excesivas del tono en el encefalograma. El tratamiento se da clonazepam de 0,25 a 1,5 gramos al acostarse y el tratamiento estándar para estos trastornos. Si no se tolera el clonazepam, podemos dar una melatonina o el Pexol, que demostraron ser eficaces en estos pacientes. Las medidas de seguridad es colocación de un colchón en el piso o dormir en camas separadas si el acompañante es lesionado. Siguiente. Otra vendría a ser la distonía paroxística nocturna, que son episodios de postura dismétricas y distónicas que ocurren durante el sueño REM, no REM. Esta es una forma autosómica dominante de la epilepsia nocturna del lóbulo frontal, y los pacientes a menudo son inconscientes de la actividad motora, pero se les llama la atención. Lo que llama la atención a estos pacientes es la somnolencia excesiva en el día y las quejas del acompañante que tiene. En cuanto al diagnóstico, se basa en la semiología del evento, en los hallazgos del electroencefalograma, y el tratamiento son las carbamazepinas, que es la medicación de lesión de estos pacientes. No hay otro estudio, no hay un estudio con anticonvulsivantes más nuevos, y el diagnóstico diferencial entre ellos entre la enfermedad de Wilson y la enfermedad de Huntington. Siguiente. En cuanto a la conclusión de este tema, vendría a ser que el aumento del conocimiento en el público general sobre los trastornos del sueño, junto con la epidemia de obesidad, requiere que cada médico revise regularmente los problemas de sueño con sus pacientes.
Una historia básica de sueño incluye preguntas sobre el ronquidos, el hábito del sueño, la iniciación y la continuidad del sueño, la fatiga y el día o la somnolencia. Los síntomas en las piernas y las quejas del acompañante de la cama deben volverse parte de la evaluación del neurólogo. Bueno, doctor, continuando con la exposición, a mí me ha tocado poner sobre la epilepsia. Siguiente, por favor. Hola chicos, antes de continuar, ¿alguna pregunta respecto a los trastornos del sueño? Bueno, lo más importante es el insomnio, la hipersomnia y las paransomnias. Eso es lo que hay que, creo que un poquito dominar. El síndrome de piernas inquietas ya lo hemos hecho la otra vez. Bueno, además tener en conocimiento, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Creo que ha estado claro, conciso. Felicitar a los chicos que han expuesto. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya, entonces vamos adelante con el otro tema, epilepsia. Ya, continuando. Siguiente, por favor. Bueno, la definición de la epilepsia, según la Organización Mundial de la Salud en 1973, definió como una afección crónica de etiología diversa caracterizada por crisis recurrentes debidas a unas descargas excesivas de las neuronas cerebrales o crisis epilépticas asociadas a manifestaciones clínicas y paraclínicas, ¿no? Actualmente la epilepsia se define como una enfermedad del sistema nervioso debido a la aparición de la actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas, pérdida del conocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, la Comisión de Epidemiología y Pronóstico de la Liga Internacional contra la Epilepsia define como una condición caracterizada por crisis epilépticas recurrentes, dos o más, no provocadas por alguna causa inmediatamente identificable, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que definir que va a ser una crisis epiléptica. Según el diccionario de la OMS, la crisis epiléptica va a ser una crisis cerebral, consecuencia de una descarga neuronal excesiva. Siguiente, por favor. La Comisión de Epidemiología y Pronóstico de la Liga Internacional contra la Epilepsia va a definir una crisis epiléptica como una manifestación clínica presumiblemente originada por una descarga excesiva de neuronas a nivel cerebral. Esta consiste en fenómenos anormales, bruscos y transitorios que incluyen las alteraciones de la conciencia motora, sensorial, autonómica, psicológica, que son percibidas por el paciente o un observador, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener las situaciones que motivan a la concurrencia al servicio de emergencia. Las crisis epilépticas comprenden aproximadamente el 1% de las consultas en el área de urgencias. Vamos a tener primero pacientes sin epilepsia y pacientes con epilepsia. A estos pacientes con epilepsia los tenemos que saber identificar como si son por una crisis única o por una crisis con estado epiléptico, ¿no? Que ya lo vamos a definir posteriormente. Siguiente, por favor. En este caso, la crisis única, la definición de la crisis única va a ser que una o más crisis epilépticas que ocurren en un periodo de 24 horas, ¿no? Las crisis epilépticas vamos a tener una manifestación clínica de una descarga sincronizada, excesiva y anormal de un conjunto de neuronas cerebrales. Estas manifestaciones consisten en un fenómeno anormal, repentino y transitorio, el cual puede incluir las alteraciones de la conciencia o eventos motores, sensoriales, autonómicos o psíquicos percibidos por el paciente o un observador. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? Chicos. Chicos. ¿Están? Ya, Sí, doctor, un momentito. ya.
Hola, hola. Se fue mi internet. Continúa. Ah, bueno, No, hombre. Bueno, decía, ¿no? La epidemiología de las crisis únicas se va a dar en el 10% de la población que sufrirá una del 1 al 2% va a tener una recurrencia de crisis. Y no todos los pacientes van a requerir un tratamiento epiléptico crónico luego de una crisis, ¿no? Para este tratamiento, un gran porcentaje de pacientes que son llevados a las salas de emergencias por una primera crisis presentan mayormente antecedentes de crisis previas que no fueron advertidas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá también vamos a definir qué es la primera crisis como estado epiléptico. En una condición epiléptica aguda caracterizada por crisis continua, parcial o generalizada, convulsiva o no convulsiva, con una duración mínima de 30 minutos o crisis intermitentes sin recuperación completa de la conciencia entre ellas, vamos a ver, ¿no? El impending status epiléptico o condición epiléptica aguda caracterizada por crisis convulsiva generalizada, continua como mínimo de 5 minutos o por unas crisis no convulsivas continuas, clínicas o electrográficas o crisis focales como mínimo de 15 minutos o por 2 crisis sin recuperación de conciencia entre ellas. Siguiente, por favor. La epidemiología en estos casos de crisis como estado epiléptico, vamos a ver que tiene una incidencia de 18 a 36 personas por cada 100.000 habitantes por año, ¿no? Las tasas más altas en trastornos de aprendizaje, patología estructural, van a ser patología estructural y patología frontal. La incidencia específica por edad va a ser más alto durante el primer año de vida y después de los 65 años. Y en el 65% de los casos de los estados epilépticos va a ocurrir por primera vez debido a una causa cerebral aguda o una causa metabólica o inducida por drogas, ¿no? Sintomática aguda. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver, ¿no? La clasificación del estado epiléptico. Se va a clasificar en dos, en generalizado y en parcial. En el generalizado vamos a tener estados epilépticos convulsivos estados epilépticos convulsivos primariamente generalizados y secundariamente generalizados, así también como no convulsivos generalizados, ¿no? Vamos a tener en el primariamente generalizados movimientos tónico-clónicos, mioclónicos, clónico-tónico-clónicos, ¿no? En el convulsivo secundariamente generalizado, crisis parcial con generalización secundaria y estados toncio. En los no convulsivos generalizados vamos a tener estados epilépticos de ausencia típica y atónicas. En los parciales vamos a tener estados epilépticos parciales simples y complejos. En los parciales simples típicos y epilepsia de parcial continua, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la epidemiología, como seguíamos hablando de la crisis como estado epiléptico, vamos a ver que la mortalidad del estado epiléptico va a ser en un estudio de Lorenzo, en 546 pacientes, la mortalidad solo varió con la edad, la causa del estado epiléptico y la duración de las epilepsias convulsivas, ¿no? El 16% en individuos con antecedentes de epilepsia y de 54% en ausencias del mismo, del 15 al 22% en adultos, del 13 al 15% en niños. Siguiente, por favor. En este caso, los predictores de mortalidad y morbilidad en los estados epilépticos, como estado epiléptico, ¿no? Las crisis, vamos a ver la vejez, el estado epiléptico sintomático agudo, especialmente anoxia e ictus, la larga duración del estado epiléptico, que tiene que ser mayor a 60 minutos, y las crisis continuas versus las crisis intermitentes. Entonces, el estado epiléptico de reciente inicio suele ser convulsivo generalizado o secundariamente generalizado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la fisiopatología de la epilepsia, para lo cual vamos a ver, pues, que se han postulado varias teorías, ¿no?, sobre cómo es que se produce una epilepsia, dentro de las cuales vamos a ver
las tres hipótesis más importantes, ¿no? Una que viene a ser las alteraciones neuronales, otra que viene a ser las alteraciones a nivel de los neurotransmisores y otra que viene a ser un poco más experimental, que es el kindling, ¿no? Dentro de lo que viene a ser las alteraciones neuronales, vamos a ver que este tipo de neuronas que generan estas crisis epilépticas van a tener una particularidad, ¿no? De generar un potencial de acción mucho más alto, mucho más anormal que una neurona normal. Y vamos a ver también que este grupo de neuronas que generan estas crisis epilépticas van a tener un umbral menor, es decir, van a generar un potencial de acción frente a un estímulo mínimo, que diferentemente de una neurona normal, pues va a necesitar un umbral mucho más alto para generar este potencial de acción. Es por eso que muchos de los tratamientos antiepilépticos atacan, ¿no? Básicamente lo que viene a ser estos potenciales de acciones. Hay algunos fármacos, por ejemplo, que van a aumentar el umbral de acción de estas neuronas, y otros van a hacer que van a inhibir los canales de calcio, ¿no? Para tratar de disminuir este potencial de acción que puede generar una crisis epiléptica. La otra teoría básicamente viene a ser a nivel de los neurotransmisores, ¿no? Una alteración. Sabemos que en el sistema nervioso central básicamente hay neurotransmisores tanto inhibitorios como excitatorios. Dentro de los inhibitorios el más importante está el GABA, y de los excitatorios viene a estar lo que viene a ser el glutamato y el aspartato. Se postula en esta teoría que básicamente lo que va a haber es va a haber una inhibición del GABA, ¿no? Y va a haber una sobreexpresión de estos neurotransmisores excitatorios como es el glutamato y el aspartato. Entonces, muchos fármacos también, dentro de lo que viene a ser la terapia de lo que es la epilepsia, hay fármacos que aumentan lo que viene a ser el GABA, y hay otros que van a disminuir estos neurotransmisores excitatorios como es el glutamato y el aspartato. Y dentro de la otra teoría, lo que viene a ser el kindling, básicamente es algo experimental en ratas, donde a un grupo neuronal se le aplica por breves periodos de tiempo, que no son más de un segundo, y son estímulos eléctricos repetitivos, ¿no? En los cuales se generan lo que vienen a ser crisis epilépticas, ¿no? Y esto se puede ver en un electroencefalograma, ¿no? Eso es un poco más experimental. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de lo que viene a ser la clasificación de lo que viene a ser la epilepsia. Vamos a ver desde un punto de vista de la clasificación según la ILAE. Lo podemos clasificar como crisis parciales o focales, lo podemos clasificar como crisis generalizadas, lo podemos clasificar también según su etiología. Pueden ser sintomáticos, pueden ser idiopáticos, pueden ser cleptogénicos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces vamos a comenzar con lo que viene a ser la clasificación del ILAE, ¿no? Como les dije, vamos a tener dos grandes grupos. Uno, lo que vienen a ser las crisis parciales focales, en las cuales básicamente vamos a ver que va a haber evidencia, ¿no? Que la crisis epiléptica va a partir de un foco a nivel de lo que viene a ser la masa cerebral, y esta va a tener una sintomatología propia. Por ejemplo, la crisis epiléptica puede partir a nivel del lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, y de acuerdo a de dónde parta esta crisis epiléptica vamos a tener síntomas propios, ¿no? Podemos tener síntomas motoros sensitivos. Dentro de estos podemos tener parestesias, alteraciones visuales, alteraciones de la audición, alteraciones del olfato. Esto va a depender básicamente de dónde se encuentre o de dónde parte esta crisis epiléptica, ¿no? Si parte en el lóbulo occipital, pues vamos a tener alteraciones visuales. Si va a partir en el lóbulo temporal, vamos a tener alteraciones auditivas, alteraciones del equilibrio. Si es que va a partir del lóbulo frontal, vamos a tener alteraciones del comportamiento, de la conducta, ¿no? También vamos a ver que en estas crisis parciales focales, básicamente no va a haber lo que es alteración del estado de conciencia, ¿no? Vamos a ver que en estas crisis parciales simples también, básicamente se dividen en tres grandes grupos, ¿no? En las crisis parciales focales, en crisis parciales simples, crisis parciales complejas y crisis, lo que vienen a ser las crisis secundarias generalizadas, ¿no? Vamos a hablar más adelante de cada una de estas de ellas. Y por otro lado tenemos el otro grupo, ¿no? Lo que vienen a ser las crisis generalizadas. Y acá vamos a ver que son episodios clínicos en los cuales no se encuentra, ¿no? Un punto focal sintomatológicamente hablando.
y vamos a ver que esto más que todo va a comprometer ambos hemisferios cerebrales. Y estas se pueden catalogar de dos formas, ¿no? Las no convulsivas y las convulsivas. A su vez, las no convulsivas se clasifican en crisis de ausencia, en crisis tónicas, y las convulsivas en crisis generalizadas, en las crisis tónico-clónicas, que dentro de estos vienen a ser las más frecuentes, y también las que son las crisis tónicas y las mioclónicas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que vienen a ser las crisis parciales o focales. Dentro de estas crisis parciales o focales vamos a ver, como les dije, ¿no?, que hay evidencia. Sintomatológicamente podemos evidenciar de dónde ha partido de acuerdo a la sintomatología. Y estas se dividen en crisis parciales simples, complejas y crisis parciales secundariamente generalizadas. Las parciales simples, vamos a ver que la característica es que no van a cursar, no hay alteración del estado de conciencia, y estas van a presentar síntomas. ¿Qué síntomas? Pueden ser síntomas motores sensitivos como parestesias, alteraciones visuales, síntomas autonómicos como enrojecimiento facial, podemos ver sudoración, la piloerección, o podemos tener también lo que son, si en el caso fuera que afectaría el lóbulo frontal o el lóbulo prefrontal, encontraríamos lo que vienen a ser alteraciones psíquicas, ¿no? Podemos ver que el paciente puede referir que tiene epigastralgia, sensación de miedo, desesperanza, alteraciones de la conducta, ¿no? Entonces, en este tipo de crisis parciales simples, básicamente la sintomatología nos va a dar la focalización, es decir, podemos ver como ejemplo alteraciones visuales, entonces podemos relacionar lo que el punto o el foco donde se origina esto puede ser el lóbulo occipital, ¿no? Siguiente, viene a ser lo que vienen a ser las crisis parciales complejas. En esas crisis parciales complejas, básicamente lo que vamos a ver es que sí van a cursar con alteración del estado de conciencia, y estas básicamente pueden iniciar como si fuera una crisis parcial simple, y en su curso vamos a ver que va a presentar una disminución del nivel de alerta, ¿no? Vamos a ver también que en este tipo de crisis parciales complejas son muy comunes lo que vienen a ser los movimientos estereotipados, ¿no? El paciente puede presentar movimientos de masticación, deglución, frotamiento de las manos o actos un poco más elaborados. Y en acá la recuperación suele ser gradual, y mientras que hay la crisis epiléptica, pues el paciente es incapaz de responder a órdenes verbales o visuales durante la crisis, ¿no? El otro sería lo que son las crisis parciales secundariamente generalizadas. Vamos a ver que estas crisis se pueden originar a partir de una crisis simple o una compleja. Y al propagarse y al afectar ambos hemisferios cerebrales y este tipo de crisis son generalmente tipo tónico-clónicas, ¿no? Y ocurren con más frecuencia en la afectación lo que viene a ser el lóbulo frontal. Siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que son las crisis generalizadas, y vamos a ver que este tipo de crisis generalizadas básicamente son episodios clínicos, ¿no?, y electroencefalográficos bilaterales. Es decir, que no vamos a encontrar la focalización, por así decirlo. Y vamos a ver que también se traduce una descarga generalizada de las neuronas, ¿no?, a nivel de toda la corteza cerebral. Dentro de estas vamos a ver que se van a dividir, como les dije, ¿no?, en lo que vienen a ser ausencias típicas, en lo que vienen a ser ausencias atípicas, en lo que son crisis mioclónicas, crisis clónicas, crisis tónicas, tónico-clónicas y las crisis atónicas, ¿no? Este tipo de crisis generalizadas, como les dije anteriormente en el mapa que les mostré, se podía clasificar en convulsivas y no convulsivas. Entonces, dentro de todas estas, vamos a comenzar hablando de lo que vienen a ser las crisis o las ausencias típicas. Vamos a ver que se caracterizan por ser breves, repentinas, cursan con episodios de pérdida de conciencia y con recuperación sin periodo postcrítico. Luego las ausencias atípicas, se diferencian de las típicas básicamente por tener un menor trastorno o un menor deterioro de lo que es el nivel de conciencia, ¿no? Dentro de las crisis convulsivas tenemos las crisis mioclónicas, ¿no? De esas crisis mioclónicas básicamente vamos a ver que son sacudidas musculares que vienen a ser bruscas, breves y recurrentes, ¿no? Ahora tenemos lo que vienen a ser las crisis clónicas, y estas crisis clónicas vamos a ver que son movimientos clónicos de las 4 extremidades, ¿no?, frecuentemente asimétricas e irregulares. Las crisis tónicas básicamente van a ser contracciones de breve duración,
típica en los miembros superiores, ¿no? Y las crisis tónico-clónicas, que dentro de estas vienen a ser las más frecuentes. Estas crisis tónico-clónicas vienen a ser las más frecuentes dentro de lo que vienen a ser las crisis generalizadas. Y vamos a ver que se va a caracterizar por una pérdida de la conciencia en una fase tónica. Y esta tiende a durar básicamente de 10 a 20 segundos, y mientras que la fase clónica tiene una duración variable, ¿no? Y en esta se puede ver un estupor postcrítico que puede durar varios minutos, incluso hasta horas. Y generalmente se produce una amnesia del episodio con relajación de esfínteres, y suele haber, ¿no?, lo que viene a ser mordedura a nivel de la lengua. Siguiente, por favor. El otro tipo de clasificación que podemos tener para lo que vienen a ser la epilepsia es según la etiología, ¿no? Y según la etiología la podemos clasificar de tres maneras, en idiopáticas, en sintomáticas y en criptogénicas, ¿no? O probablemente sintomáticas. Las idiopáticas básicamente vamos a ver que se desconoce la causa por la cual se produce la epilepsia, y se postulan teorías, ¿no? O que pueden estar implicadas con factores genéticos, y vamos a ver que no va a existir una enfermedad subyacente, ¿no?, que provoque la epilepsia, y en las técnicas de neuroimagen no vamos a apreciar ninguna alteración a nivel de la masa cerebral. Mientras que en las sintomáticas vamos a ver que sí va a haber una causa subyacente que esté produciendo la epilepsia, ¿no? Ya pueden ser como un traumatismo craneoencefálico, un ACV, una meningitis, una patología metabólica, ¿no? Y en las criptogénicas o probablemente sintomáticas vamos a ver que se puede sospechar o se sospecha que hay un trastorno a nivel del sistema nervioso central. Y en esta básicamente vamos a ver que en las técnicas de neuroimagen vamos a poder apreciar una lesión focal, ¿no? Ya puede ser un pequeño tumor, ya puede ser alguna pequeña lesión que puede estar generando estas crisis epilépticas. Siguiente, por favor. Entonces, de dicha manera, en este gráfico vamos a poder ver que según la etiología, tanto las crisis generalizadas y las crisis focales se pueden clasificar, ¿no? Una crisis generalizada ya sea idiopática, sintomática o criptogénica, y a su vez estas, pues acá nos presentan el grupo, ¿no?, qué patologías son mucho más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dentro de la epilepsia generalizada, la tipo sintomática, en la cual es por una causa subyacente, pues tenemos patologías como los espasmos infantiles, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia más frecuentemente en niños, en las cuales también cursan con lo que viene a ser con alteración del estado de conciencia, alteración del comportamiento. Y de la siguiente manera, ¿no?, las epilepsias focales, las sintomáticas también pueden ser epilepsia del lóbulo temporal, epilepsia del lóbulo frontal, ¿no? Y esto nos van a dar una sintomatología propia, ¿no?, ya de acuerdo a la función que cada lóbulo cumple, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora un tipo especial, bueno, viene a ser la epilepsia en el embarazo, ¿no? Vamos a ver que la OMS lo cataloga como una afección crónica, ¿no?, de etiología diversa, ¿no? Puede ser, algunos postulan que puede ser idiopática, es decir, que no hay algo que sustente el cuadro epiléptico, puede ser sintomática o puede ser criptogénica, ¿no? Y en estas vamos a ver que se va a caracterizar por una descarga excesiva, ¿no?, de neuronas asociadas a diversas manifestaciones. Y vamos a ver que en este tipo de pacientes, mujeres puérperas, vamos a ver que embarazadas, vamos a ver que básicamente que el número de hijos que estos pacientes tienen es mucho menor que la población general, ¿no? Y esto se ve afectado por muchos factores, ¿no? Ya sean factores hormonales, en las cuales van a haber alteraciones del eje hipotálamo hipofisiario, alteraciones sociales, que es lo más frecuente, ¿no? Factores sociales, en los cuales vamos a ver que es la causa más frecuente por el cual este tipo de mujeres tiene menor cantidad de hijos, ¿no?, que la población normal. Y vamos a ver pues que es un trastorno neurológico de mayor frecuencia, ¿no? Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre las características clínicas. Como ya íbamos viendo, si utilizamos el sistema de clasificación del ILAE, vamos a explicar ya muchas de esas características, ¿no?, que ya iban explicando.
También tenemos que tener en cuenta que si pues, se puede ayudar a explicar todas las presentaciones clínicas con la variación anatómica y fisiopatológica que va a constituir las etiologías de un ataque, ¿no? Y los ataques van a ser eventos transitorios que tienen características paroxísticas y los ataques parciales focales van a presentarse en un área distinta del cerebro y pueden mantenerse localizados o pueden propagarse y de acuerdo a esta presentar la clínica. Los ataques focales o parciales pueden tener manifestaciones clínicas variables, incluyendo signos y síntomas motores, sensoriales, psíquicos y autonómicos. En cuanto a los ataques parciales simples, no implican ninguna alteración de la conciencia y a menudo se llaman auras. Estos también pueden presentar, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los ataques parciales complejos o que van a afectar el autoconocimiento o la conciencia del entorno, pueden llegar hasta la pérdida completa de la conciencia. Y en los ataques tónico-clónicos secundarios generalizados van a ser ataques focales que pueden presentar inicialmente como parciales simples, parciales complejos o ambos, ¿no? En cuanto a los ataques generalizados idiopáticos o secundarios, pueden presentarse con fenómenos motores, en este caso tónicos, clónicos, mioclónicos, tónicos clónicos, o no puede, puede tener una ausencia, ¿no? Típica o atípica. Y en el estatus epiléptico convulsivo generalizado, pueden presentarse inicialmente con actividad tónica y o clónica, que puede acompañarse con pérdida de la conciencia. En el estatus epiléptico convulsivo pueden desarrollarse también como un estatus epiléptico no convulsivo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver unas tablas que van a sintetizar los signos y síntomas y estos van a tener un valor en las crisis focales. Por ejemplo, vemos, ¿no?, que si el paciente va dolorosas van a tener una localización específica, ¿no? Para esta, por ejemplo, en las visuales puede estar en el área occipital contralateral. En el caso de las auditivas, va a ser frecuente en el giro temporal superior y más frecuentemente va a ser contralateral. Siguiente, por favor. Aquí tenemos más signos y síntomas, como por ejemplo, si ya va a haber un fenómeno de predominio motor. En caso de las distonías unilaterales, va a presentarse más en la zona temporal contralateral. Todo este cuadro nos ayuda a localizar específicamente si nosotros vemos, ¿no?, los signos y síntomas específicos en cada paciente. Por ejemplo, las colonías, las posturas tónicas asimétricas pueden estar en las áreas motoras suplementarias o en las distintas regiones, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos ya expresiones faciales, por ejemplo, la desviación tónica perioral, esta va a ser localizada contralateral, principalmente en el área frontal. Por ejemplo, tenemos fenómenos de predominio autonómico, alteraciones cardíacas, por ejemplo, más localizados en el área temporal límbica, o también signos de predominio ocular, si hay nistagmo, se puede localizar en el cuadrante posterior, el parpadeo unilateral en el área ipsilateral, o también podemos observar signos de componente emocional o sexual, signos de la relación al lenguaje, por ejemplo, el lenguaje crítico o una afasia. Siguiente, por favor. Ahora vemos sobre el diagnóstico diferencial. Va a ser, principalmente tenemos que diferenciarlas de trastornos neurológicos, otros trastornos neurológicos y psiquiátricos. Tenemos que ver si van a ser episodios recurrentes o que pueden simular algún ataque epiléptico. Y 1 de 4 o 5 pacientes referidos a los centros de epilepsia con un diagnóstico de epilepsia resistente al tratamiento, en realidad no sufren de epilepsia. Los eventos no epilépticos, incluidos los psicógenos, se diagnostican comúnmente como ataques epilépticos. Y hasta en un 30% de pacientes tratados con epilepsia presentan crisis cuyo mecanismo no es epiléptico, sino se les llama a las crisis pseudoepilépticas. Aquí vemos un cuadro, una tabla, donde nos indican, ¿no?, las entidades más comunes que se tienen que considerar. En esta la clasifican en trastornos psicógenos y o psiquiátricos. En estas tenemos el trastorno conversivo, los trastornos disociativos,
los ataques de pánico. Y en los eventos orgánicos no epilépticos tenemos, ¿no?, distintos síndromes, por ejemplo, mioclónicos no epilépticos, o en estas ¿no?, lo clasifican en trastornos del movimiento o trastornos del sueño. Como ya íbamos viendo en la anterior exposición, que ya mencionaban, ¿no?, que hay ciertos diagnósticos que se tienen que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Ahora vemos un diagnóstico diferencial en función de la edad del paciente y se van a describir en diferentes eventos paroxísticos, pero no epilépticos, pero siempre es muy importante conocerlos, ¿no? Primero tenemos en el primer grupo, en el neonato, en los temblores. Y los temblores en estos casos se van a describir dos tipos. El temblor fino, que se va a asociar a un llanto, el temblor puede acompañarse por hiperactividad, un bajo umbral para respuestas reflejas, un reflejo de moro facial. Puede constituir también un síndrome de hiperexcitabilidad neonatal. Estos temblores, por ejemplo, vemos en el cuadro cuáles son las diferencias, ¿no?, entre un temblor y una crisis epiléptica. Luego tenemos que tener en cuenta las mioclonías benignas del sueño, que habitualmente van a iniciarse también en los neonatos menores de 2 semanas y suelen desaparecer en el 95% de estos antes de los 6 meses. Y estas suceden siempre en los sueños. En cuanto a la hipereplexia, tenemos que tener en cuenta que es una respuesta ante un estímulo inesperado y puede ocurrir con una apnea central o causada por un laringoespasmo, ¿no? En cuanto al segundo grupo, tenemos a los eventos paroxísticos no epilépticos en el lactante, o en la infancia temprana. En esta tenemos a los relacionados con el movimiento, los spasmus nutans, que van a consistir en episodios de nistagmo asimétrico asociados a una inclinación y movimiento de afirmación o negación de la cabeza. Luego tenemos a los estremecimientos, que van a caracterizarse por una detención de la actividad o sin pérdida de la conciencia, ¿no? Y puede asociarse a un temblor brusco, rápido y de corta duración. Luego tenemos a la desviación de la mirada hacia arriba con ataxia. Esta va a caracterizarse por episodios prolongados que van a iniciar entre los 3 meses y 2 años, que estas desviaciones van a remitirse espontáneamente en muchos casos. El vértigo paroxístico benigno van a ser episodios breves de inestabilidad sin aura asociados a una sensación de miedo, que este vértigo se va a relacionar casi siempre con una migraña. El síndrome de Sandifer, que se va a caracterizar por posturas anormales del cuello, del tronco y las extremidades y pueden presentar una rigidez generalizada o hasta opistótonos. Y esta se puede acompañar con apneas, con una mirada fija, con mioclonías de los miembros, y todo esto va a ser consecuencia de un reflujo, y esta generalmente va a observarse después de que el niño coma, ¿no? Luego tenemos a las crisis tónicas reflejas del lactante, que van a consistir en contracciones tónicas con extensión de las 4 extremidades, se acompaña con apnea y cianosis. Las estereotipias van a ser conductas motoras repetitivas que se presentan de forma rítmica y continuada. Por ejemplo, esta no se ve en los pacientes con autismo. Otro grupo tenemos a las relacionadas con la hipoxia. En estas, los espasmos del sollozo, que en estas también vemos 2 tipos, el pálido y el cianosante. El pálido va a corresponder a un síncope vasovagal por un mecanismo cardioinhibitorio, y la cianosante en un contexto de una apnea expiratoria. Luego tenemos también a los relacionados con el dolor, los vómitos cíclicos del lactante, dolor paroxístico extremo. Siguiente, por favor. Luego en la infancia tenemos a los tics, que van a ser movimientos o sonidos repetitivos, estereotipados, repentinos. Luego tenemos a los trastornos hipercinéticos, la mirada fija y paro del comportamiento, o parasomnias. Estas se clasifican en el sueño no REM, pueden ser causadas por terrores nocturnos, despertar confusional, sonambulismo y las REM.
Otro grupo es en los adolescentes y adultos jóvenes. En estas principalmente lo que se observa son las crisis psicógenas. Esas sí las tenemos que tener muy en cuenta. Luego la narcolepsia y la cataplexia es un grupo muy frecuente también. Las jaquecas clásicas, los movimientos anormales paroxísticos. En otro grupo es en el adulto. Otro diagnóstico diferencial es el síncope, ¿no? Puede ser vasovagal, ortostático, cardíaco y también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con los... Ahí podemos observar, antes de que pase el siguiente, un cuadro que nos ayuda a distinguir, ¿no? De una síncope y una crisis epiléptica. Luego tenemos trastornos del sueño, trastornos del movimiento y en estas también es muy frecuente una migraña, ¿no? Que las auras en la epilepsia, en la epilepsia focal occipital pueden confundirnos, ¿no? Con auras visuales migrañosas y que aunque pueden presentar muchas diferencias que las vamos a ver luego. En los adultos también existen crisis psicógenas, pero en una menor proporción. Por eso se considera más en el grupo de adolescentes. Siguiente, por favor. Aquí en este cuadro, ¿no? Vemos las diferencias entre una migraña y una crisis epiléptica. Por ejemplo, la duración del aura en la migraña generalmente dura de 15 a 60 minutos, pero en una crisis epiléptica va a ser breve, va a ser menor a 2 minutos. En cuanto a la alucinación visual, en las migrañas van a ser blancas, grises, de figuras simples, a veces estáticas. En cambio, en una crisis epiléptica vamos a ver que los pacientes presentan la alteración visual va a ser de colores, van a ser figuras más complejas, puede haber un movimiento hacia el lado opuesto del campo visual. En cuanto a la hemianopsia, por ejemplo, en la migraña está ausente, en las crisis epilépticas pueden ser más frecuentes. Por ejemplo, los déjà vus en la migraña está ausente, pero en las crisis epilépticas son muy frecuentes. Los automatismos también están ausentes en la migraña y en la crisis epiléptica es frecuente, así como la afasia, que en la migraña es ausente y en la crisis epiléptica es más frecuente. Aquí tenemos otro cuadro también para lograr diferenciar entre una crisis psicógena y una crisis epiléptica. En la crisis psicógena va a haber una conciencia preservada, en cambio en una crisis epiléptica va a tener un inicio y un fin brusco. Luego el parpadeo, ¿no? En una crisis psicógena y en una crisis epiléptica puede haber o no una apertura ocular, puede haber un aumento de la apertura ocular. Los acompañantes pueden intensificar o mejorar la intensidad en una crisis psicógena, pero en la crisis epiléptica va a haber una confusión total o un sueño posepisodio, ¿no? Otro grupo importante es en los ancianos. Tenemos que diferenciar de otras enfermedades como el vértigo de Meniere, una crisis isquémica cerebral transitoria, síncopes cardiogénicos y del seno carotidio y otro grupo importante es las crisis de hipoglicemia, que estas sí no diferencian edad, ¿no? Y todos estos grupos de enfermedades son muy importantes para lograr nosotros llegar a un diagnóstico que en este caso es la epilepsia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, continuando con la exposición, hablando sobre el diagnóstico, es importante los datos clínicos del paciente, como también la historia completa de los ataques y las descripciones detalladas, ¿no? De otros episodios paroxísticos. También podemos pedir pruebas auxiliares, ya sean estos estudios neurofisiológicos, como el electroencefalograma o el videoelectroencefalograma. También podemos pedir estudios estructurales, una resonancia magnética cerebral y otros estudios funcionales, ¿no? Que se utilizan como una tomografía con emisión de positrones, una tomografía con emisión de fotón simple ictal o sin imagen interictal, una resonancia magnética prototónica también, ¿no? Y una evaluación neuropsicológica también se puede hacer, ¿no? Esto para evaluar la presencia, si hubiera de un déficit cognitivo, una evaluación neuropsiquiátrica para ver si hay comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Ahora, el primer paso que se tiene que hacer es establecer si estos episodios son epilépticos o no epilépticos. El segundo paso es determinar si el tipo de síndrome epiléptico que tiene este paciente y como tercer paso es ver, ¿no? Si el ataque epiléptico que ha sufrido es el primero que ha experimentado en su vida. Siguiente. Ahora, como
Como mencioné, uno de los estudios auxiliares es el electroencefalograma. Este va a hacer un registro de la actividad eléctrica del cerebro y va a confirmar nuestra impresión diagnóstica, pero hecha por los datos clínicos, ¿no? Ahora, las dos representaciones electrográficas de la actividad electriforme son las descargas epileptiformes interictales y la actividad ictal. Y en eso vamos a ver, ¿no? Picos u ondas focales, si fuera una epilepsia focal o u ondas puntiagudas bilaterales difusas si fuera una epilepsia generalizada, ¿no? Pero también en este estudio de rutina se debe incluir los registros de vigilia y sueño, ya que la actividad epileptiforme se puede activar con el sueño, ¿no? Siguiente. Ahora, en los estudios de imagen se puede pedir una tomografía como sin contraste, esto para descartar otros tipos de etiologías o anormalidades estructurales, ya sea una hemorragia, calcificaciones o tumores. Una resonancia magnética se puede pedir en sospecha de una epilepsia del lóbulo temporal o en caso de una esclerosis temporal mesial, que es causa más frecuente de una resistencia al tratamiento, ¿no? Y esta es más sensible que una tomografía. Ahora existen otras técnicas de imagen, que ya sea una SPECT ictal indirectal, un SPECT de sustracción ictal corregida para resonancia magnética, que va a ser primordial, ¿no? Para casos de epilepsia sin lesiones, y pueden mostrar también regiones de cambio del flujo en el inicio de la actividad convulsiva. Siguiente. Ahora, la epilepsia no solo implica ataques, ¿no? Sino también varias comorbilidades, ya sea estos psíquicas, cognitivas o condiciones psicosociales que varían según el género y la edad. Dentro de las comorbilidades psiquiátricas y psicosociales se encuentra el trastorno de humor, la ansiedad. En niños se puede encontrar un déficit de atención o hiperactividad. El suicidio se puede encontrar en caso de epilepsia crónica, ¿no? En caso de género y comorbilidades sexuales se puede encontrar un impulso sexual disminuido, la anorgasmia. En caso de varones, una disfunción eréctil y eyaculatoria. En caso de mujeres, el vaginismo, la dispareunia y falta de lubricación vaginal, ¿no? En trastornos menstruales se puede encontrar una dismenorrea y amenorrea en 30% de los pacientes. También ciclos anovulatorios o ovarios poliquísticos también, ¿no? Y también se puede encontrar una muerte súbita inexplicada, que es la causa más frecuente de muerte en pacientes con epilepsia. Hay una tasa de incidencia, ¿no? De 1 a 500 pacientes por año en pacientes con ataques raros y de 1 a 200 en pacientes con resistencia al tratamiento. También es importante, ¿no? Las comorbilidades que pueden acompañar a pacientes mayores, ya sea esto por una enfermedad cardiovascular o una hipertensión, ¿no? Siguiente. Sí, ahora, dentro del tratamiento farmacológico, primero tenemos que establecer, ¿no? El tipo de ataque y el síndrome epiléptico. Y se puede iniciar el tratamiento en pacientes que tengan riesgo de convulsiones recurrentes, ya sean convulsiones sintomáticas remotas o en pacientes que con 2 o más convulsiones no provocadas, y el tratamiento se inicia con una monoterapia, ¿no? Ahora, para seleccionar el medicamento, este debe individualizarse, teniendo en cuenta siempre la efectividad del fármaco para el tipo de convulsión que presenta, los efectos adversos del fármaco, las interacciones medicamentosas, las comorbilidades, la edad del sexo, incluidos en los planes de maternidad, el estilo de vida y las preferencias del paciente, como también del costo, ¿no? También existen tratamientos no farmacológicos, dentro de esto la cirugía, que su objetivo va a ser detener estos ataques completamente y se utiliza principalmente en casos de epilepsia focal resistente a medicamentos, y el tipo de cirugía más común es una lobectomía temporal. Siguiente. Y ahora existe varios medicamentos, ¿no? De fármacos anticonvulsivos. En uno de estos de amplio espectro encontramos los fármacos realmente para los tipos de convulsiones focal o generalizados. Encontramos el Vivaracén, el clobazam, el Vamato, la lamotrigina, el levetirasen, el Paramel, la rufanamida, el parampanel, rufnamida, topiramato, valproato y las sonistamida, ¿no? En caso de la lamotrigina, puede empeorar o puede precipitar, ¿no?, las convulsiones mioclónicas. Ahora,
Ahora, también dentro del espectro estrecho focal, los fármacos utilizados para convulsiones de inicio focal, incluidas las convulsiones focales que evolucionan a ser bilaterales, encontramos la carbamazepina, el cenobamato, la eslicarbamazepina, la gabapentina, la lacosamida, la oscarbamazepina, el fenobarbital, fenitoína, la pregabalina, la primidona, el estripentol, la tiagabalina y la vivagatrina, ¿no? Y en casos de los medicamentos de la eslicarbamazepina, la gabapentina, la oxcarbamazepina, la tiagabina y la vivacatrina, estos pueden empeorar cierto tipo de convulsiones generalizadas, ¿no? Y en el caso de algunos medicamentos que están encerrados en verdecito, esto pues tiene alguna evidencia, ¿no? De eficacia para los tipos de convulsiones tónicos crónicas de inicio generalizado, pero como también pueden empeorar estos ciertos tipos de convulsiones generalizadas, ¿no? Y en el caso de espectro estrecho o de ausencia, para solo convulsiones de ausencia, se puede, dentro de eso está la etoxuximida, ¿no? Siguiente. Ahora, es importante también conocer los efectos secundarios, ¿no? Varios de estos fármacos tienen efectos secundarios tanto sistémicos como efectos secundarios neurológicos. La mayoría de los efectos secundarios que producen dentro de estos fármacos son las náuseas y vómitos, ¿no? En el caso de la gabapentina vamos a ver que estos efectos secundarios es casi infrecuente, ¿no? En caso del topiramato puede existir pérdida de peso, paresías, fatigas, y del valproato puede existir aumento de peso, náuseas, vómitos, caída de cabello, moretones con fácil, ¿no? Ahora, en el caso de efectos secundarios neurológicos, varían, ¿no? En la mayoría de medicamentos, desde insomnio, somnolencias, ataxias, mareos. Siguiente. Ahora, algunas pautas según la Academia Americana de Neurología, tanto para el tratamiento de epilepsia de nuevo inicio o para la epilepsia refractaria. En caso fuera una epilepsia de nuevo inicio, se puede utilizar monoterapia para los tipos de ataque parcial o mixto, como la gabapentina, la lamotrigina, el topiramato, la oxacarbamazepina, ¿no? Si fueran ataques de ausencia, se puede utilizar la lamotrigina. Y en casos de epilepsia refractaria, se puede complementar, ¿no? En el caso que sea un parcial del adulto, con gabapentina, lamotrigina, topiramato, tiagabina, oxacarbamazepina, el levetiracetam y el sonizamida, ¿no? Se puede utilizar monoterapia en caso de si fuera un tipo parcial, con lamotrigina, topiramato, oxacarbamazepina, y si fuera un primario generalizado, se podría utilizar el topiramato, ¿no? Esto en caso de tónico clónicos. Y en caso sintomático generalizado, se podría utilizar la lamotrigina, topiramato, y se puede usar para complementar, ¿no? Y si fuera un parcial pediátrico, con gabapentina, lamotrigina, topiramato y oxacarbamazepina. Siguiente. No, chicos, está bien la exposición. Felicitarlos, ¿no? También, pero hay que aclarar, la nueva clasificación ha cambiado. No sé si alguien ha visto la nueva clasificación, el grupo. Chicos, No, Lotito, no pudimos. del 2017, del ILAE. Bueno, lo que ha cambiado, pues, ya no son crisis parciales complejas ni simples, ahora son las crisis focales, motoras, no motoras, con pérdida de conciencia, sin pérdida de conciencia, con generalización secundaria, y las crisis desconocidas. Las crisis generalizadas mantienen. Bueno, pero es casi lo mismo, así que vamos a estar con la clasificación que ustedes que han hecho. Está muy bien, la definición, todo. En cuanto al tipo de crisis, hay síndromes epilépticos también de la niñez. Está muy bien, yo creo. No sé si tienen alguna pregunta ustedes, chicos. Bueno, entonces, las preguntas, pásenmelo a la delegada para que lo pase por WhatsApp, la clase grabada, y continuamos a la próxima semana con las otras clases. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta tienen, chicos? No, Lotito, por ahora no. Está bien, doctor.
Ya. Bueno, la epilepsia es un tema amplio. Hay que, desde el primer momento que tú ves un paciente con epilepsia, lo ideal es clasificarla, ¿no? En generalizada o parcial. Si ha presentado pérdida de conciencia, no presenta pérdida de conciencia. Eso es lo difícil, ¿no? Porque todos los pacientes generalmente ya vienen, o los familiares dicen que estaban moviendo todo el cuerpo. Pareciera que fuera generalizada todas las crisis, pero en realidad no es. Empieza en un lado del cuerpo y luego se generaliza. El familiar no ve lo que ha empezado en un lado del cuerpo, o el que lo ha visto, sino ve de frente lo que ha movido todo el cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Y bueno, hay que hacerle sus exámenes, resonancia de preferencia, tomografía no, su electroencefalograma es inmediatamente hay que hacerlo, porque ni si pasan los días la sensibilidad disminuye, y iniciar tratamiento con el fármaco ideal para la crisis que está presentando. Nosotros tenemos acá la carbamazepina, la fenitoína, la motrigina, el levetiracetam, el fenobarbital, acá en Cusco. La cosamida es, pero no es la cosamida es para venta particular, ¿no? Entonces, tener cuidado con la fenitoína. Si la fenitoína le damos en tabletas, que es muy buena para bastante tiempo, pero tiene muchos efectos adversos. Igual que el fenobarbital. Entonces nos queda la carbamazepina, el ácido valproico, la lamotrigina y levetiracetam. Lo que dice la guía, demos un tratamiento, un solo medicamento a buenas dosis y con las respectivas consideraciones, ¿no? Que el paciente duerma bien, que no tenga preocupación, que no tenga infecciones, ¿no? Y el tiempo de duración es, algunos dicen 1 año, otros 3 años. Nosotros creo que estamos de 3 años para luego retirar paulatinamente, y el paciente en un 30% podría quedar libre de crisis y libre de pastillas, y sería una epilepsia controlada. La otra definición para el tratamiento es cuánto tiempo convulsionó el paciente. Si el paciente ha convulsionado durante 3 años, multiplicarlo por 3. Entonces, 3 por 3, 9. Entonces, debería recibir tratamiento por 9 años. Es la otra forma para ver cuánto tiempo de medicamento. La dosis, índice, hay que empezar con la dosis debe ser la dosis mínima que le haga efecto al paciente. No es que empezamos con la dosis mínima y luego pum, de frente a la dosis máxima, no. La dosis mínima que le haga efecto al paciente. ¿Ya? Hay que ver las interacciones también. El ácido valproico con la fenitoína disminuyen su efecto, tanto del ácido valproico y la fenitoína. Entonces no debemos juntar el ácido valproico con la fenitoína. ¿Qué más? En cuanto el estatus, que bien han definido, el estatus sí no ha cambiado mucho la definición. Más de 5 minutos ya pues es un estatus convulsivo, hay que tratarlo. Pero del estatus hay que... Eso es un capítulo aparte, que es un manejo endovenoso con varios medicamentos, y si es que no mejoraría, entraría un estatus suprarrefractario, y es otro manejo con UCI, con anestésicos locales. Bueno, chicos, creo que es todo. Llamen lista, por favor, llamen lista para terminar. Está bien, doctor. Aguayo González. Aguilar Tamayo. Presente. Aguirre Vaca. Alférez Vela. Presente Mariluz Alférez. Ok, Año Cusigualpa. Presente Mari. Barrientos Quispe. Presente Mari, buenos días. Ok, Beltrán Salazar. Presente Mari, buenos días. Buenos días, Bolívar Silva. Presente Mari, buenos días. Ok,
Buenos días. Cala Cáceres. Presente, Mari, buenos días. Buenos días. Carvajal Taco. Presente, Mari, buenos días. Buenos días. Coapro. Presente, Mari, buenos días. Buenos días. Ceballos Condori. Buen día, presente, Ceballos. Ok. Chacón Ordóñez. Presente, buenos días. Ok. Chaico Graneros. Presente, Mari. Chupe Sánchez. Presente, Mari. Ok. Condori Saavedra. Presente, Mari. Presente, Mari. Ok. Díaz Flores. Presente, Mari. Farfama Mani Presente. Yandira. Farfama Manitante. Presente. Franco Puyo. Presente, Mari, buenos días. Buenos días. Guzmán Delgado. Presente, Mari, buenos días. Buenos días. Hualpa Lobo. Presente, Mari. Guamán Pelaiza. Presente, Mari. Guamán Zúñiga. Presente, Mari. Ok. Jaramillo Castro. Presente, Mari. Ok. Monterroso Díaz. Presente, Mari, buenos días. Buenos días. Morales Flores. Presente, Maricita, buenos días. Buenos días. Naola Corimancha. Presente, Mari. Ya. Oro Escolarte. Ok. Ortiz Tapia. Presente, Mari. Palita de Queiros. Paniura Sauña. Presente, Mari. Peñalosa Cárdenas. Presente, Mari. Ok. Quintanilla Berrios. Presente, Mari, buen día. Quiroz. Presente, Mari, buen día. Quiroz. Ok. Buen día. Salas Villena. Presente, Mari, buenos días. Buenos días. Serrano Guillén. Serrano Guillén. Serrano Tito. Presente. Silva Tauyuco. Solís La Villa. Presente. Tagle Delgado. Presente, Mari. Ok. Eran Paiva. Presente. Ok. Torres Guzmán. Presente. Torres. Presente. Valenzuela Mujica. Ok. Valenzuela Mujica. Vázquez Soto. Presente. Ok. Y Fea Salas. Presente, Mari. Ok. Listo.